El pecado original, según la tradición cristiana, es el estado heredado por toda la humanidad como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva en el Edén. La doctrina, aunque con raíces bíblicas, fue profundamente sistematizada por grandes pensadores de la Iglesia. Entre los más influyentes, destaca San Agustín, quien desarrolló una visión intensa y marcada sobre el tema. Para Agustín, el pecado original no es solo un ejemplo negativo o una metáfora, sino una realidad espiritual concreta que afectó la naturaleza humana de manera radical. Él enseñaba que todos nacen ya manchados por ese pecado, heredando no solo sus consecuencias, como la muerte y el sufrimiento, sino también la culpa moral. Esa culpa solo puede ser lavada por la gracia divina, recibida principalmente mediante el bautismo. Agustín veía el pecado original como una especie de prisión espiritual que aleja al ser humano de Dios y lo inclina inevitablemente al mal, haciendo la salvación imposible sin la intervención directa de la gracia de Cristo. Para Agustín, esa inclinación al pecado, la concupiscencia, no es una simple debilidad, sino una corrupción profunda de la voluntad humana. El ser humano, creado bueno y libre, perdió esa verdadera libertad al desobedecer a Dios, convirtiéndose en esclavo de sus propios deseos desordenados. Incluso los recién nacidos, en la visión agustiniana, ya cargan con esta condición espiritual, por lo que necesitan redención. De ahí, su firme defensa de la práctica del bautismo infantil, como forma de liberar el alma de la condenación eterna. Santo Agustín también combatió con vehemencia la herejía pelagiana, que negaba la transmisión del pecado original y exaltaba la capacidad humana de hacer el bien sin la gracia divina. En respuesta, él argumentaba que solo mediante la acción sobrenatural de la gracia es posible vencer la inclinación al mal y volverse verdaderamente hacia Dios. Su teología influyó profundamente en toda la doctrina occidental sobre el pecado, la salvación y la necesidad de la gracia. Siglos después, Santo Tomás de Aquino retomó el tema del pecado original, utilizando las categorías filosóficas de Aristóteles para darle una explicación más racional y sistemática. A diferencia de Agustín, Tomás enfatizó menos la culpa heredada y más la pérdida de la justicia original. El estado de armonía interior y comunión con Dios en el que Adán y Eva fueron creados. Para Tomás, con el pecado original el ser humano perdió el orden interior que existía entre razón, voluntad y pasiones. Ese desorden, aunque no destruye totalmente la naturaleza humana, la debilita y la hace inclinada al pecado. Tomás ve y el pecado original como un estado y no un acto. Es decir, no es un pecado cometido individualmente, sino una condición heredada que priva al alma de la gracia santificante. El bautismo, en este contexto, no solo perdona, sino que restaura esa gracia, permitiendo al ser humano cooperar con Dios en el proceso de santificación. Además, Tomás de Aquino enseña que el pecado original no destruye el libre albedrío, pero lo debilita. La razón humana aún puede discernir el bien, pero encuentra dificultad en elegirlo consistentemente sin la ayuda de la gracia. También enfatiza que, incluso bautizados, los seres humanos continúan sufriendo los efectos del pecado original, como el dolor, la ignorancia y la muerte, pues estos son aspectos ligados a la condición corporal, que solo serán plenamente redimidos en la resurrección final. Así, tanto Agustín como Tomás coinciden en la necesidad absoluta de la redención en Cristo, pero presentan matices diferentes. Mientras Agustín enfatiza la culpa heredada y la dependencia radical de la gracia, Tomás destaca la pérdida de la justicia original y la posibilidad de cooperación humana con Dios. La doctrina del pecado original, según ambos, no busca condenar, sino revelar la profundidad de la salvación traída por Cristo.